Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, pastor, ¿cómo está usted? Todo bien, gracias a Dios. ¿Vos? Bien, también, gracias a Dios. Recibí otros exámenes que me habías hecho y por lo menos parecían buenos. Qué bueno, qué bueno. Me alegro. Ya ahora viene tiempo de descanso también, para descansar un poco. Sí, un día voy a tener descanso en la tarde. Sí, pero ahora en diciembre fue, vos trabajar en Sí, educación. sí, yo termino en diciembre y salgo de vacaciones enero y febrero. Qué bueno, sí que va a tener algo de descanso. Sí, ya lo Buenazo. estoy, ya lo estoy esperando ya. Me imagino, me imagino. Qué bien, me alegro. Bueno, ya tenemos a Agustina con nosotros. Arsenio debe entrar enseguida. Y si quiere empezar, cuando quiera, profesor. Ya voy a empezar a presentar, compartir el material que teníamos la semana pasada, que tenemos que concluir hoy. Lo voy a explicar. Ya, entonces, me tiene que dar permiso, parece. Ya te di. Ya, ok. Vamos a ello entonces. Muy bien, ¿lo están visualizando? Sí, Ya, genial, muy bien. Bueno, nosotros, la clase anterior, yo les compartía que el propósito de esta clase era básicamente explorar un poco algunas de las herejías que los padres de la iglesia tuvieron que enfrentar. Y algunas de estas herejías fueron bastante peligrosas porque en algunos aspectos ellos partían de algunas verdades y terminan tergiversándolas o distorsionando la doctrina. Y eso entonces generaba una confusión y lamentablemente muchas personas también fueron afectadas por este tema de las herejías. Y vamos a entender las herejías como doctrinas que propagan ciertas personas en la iglesia del segundo y tercer siglo, que se distancian de la doctrina, de la enseñanza apostólica y que son, en este caso, combatidas por parte de los padres de la iglesia, los padres apologetas, los padres capadocios. También, por ejemplo, está eh, San Agustín debatiendo, luchando contra Pelagio, que es una doctrina, es un monje que va a hablar sobre, por ejemplo, de que el pecado que hay en que hubo en Adán solamente lo afectó a él, que no existe un pecado original y que el hombre por sí mismo puede llegar a salvarse, porque lo que Cristo hizo en la cruz solamente fue un buen ejemplo de alguien que ha sido coherente con el ser, en este caso con la fe, con su fe, coherente con su mensaje, y que eso lo llevó a morir en la cruz, pero no que eso significa que el hombre necesite algo externo para poder salvarse, sino que era simplemente un buen ejemplo la muerte de Cristo en la cruz. Bueno, San Agustín lucha contra él, expresando y explicando la doctrina de la depravación total, de la corrupción, del pecado original, y termina siendo, digamos, Pelagio, digamos, perdiendo ese debate porque se determina que es una herejía. ¿Ya? Entonces, y así va surgiendo también otros debates más, y nosotros partimos, recuerdo que la clase pasada mencionábamos a una de las primeras, digamos, problemas que la iglesia tuvo que enfrentarse, que fue el judaísmo, porque el cristianismo surge en un contexto judío y comienza entonces a diferenciarse como una entidad distinta a la del judaísmo. Y podríamos decir nosotros que el cristianismo tiene elementos de continuidad y elementos de discontinuidad. Y continuidad porque todas las, digamos, tipos que aparecen en el Antiguo Testamento están anticipando una realidad que estaba siendo simbolizada en sombras, prefigurada en tipología de lo que Cristo
el Mesías iba a ser para la iglesia, para el pueblo de Dios. Pero el judaísmo encuentra en Cristo, como dice el apóstol Pablo, una piedra de tropiezo. Y ellos como institución, el Sanedrín, no logra abrirse a la posibilidad de que Dios había intervenido en su pueblo, había intervenido en su historia y que había comenzado algo que había él anunciado previamente, pero que el corazón de ellos había sido cerrado para no reconocer en Cristo el Mesías y ni menos al Hijo de Dios. Pero los que sí lo recibieron ha sido consecuencia de una obrar especial de Dios en sus vidas por medio del Espíritu Santo que cambió sus corazones y los adhirió a Cristo. Y eso trajo la formación de la iglesia nuevo testamentaria como nosotros la conocemos, aparte del libro de los Hechos, y comienza el debate entonces con judíos, explicando el apóstol Pablo en muchas sinagogas quién era Cristo y también cómo se cumplían las escrituras en él. Posteriormente, luego comienzan a diferenciarse, especialmente a partir de lo que fue la destrucción del templo en el año 70 por digamos, Tito, quien llega, digamos, a destruir el templo y a sitiar Jerusalén, y en este caso el judaísmo se tuvo que recomponer, y dentro de esa recomposición o reforma, ellos determinaron entonces que se distanciaban plenamente de lo que era el cristianismo en este caso, ¿ya? Bueno, trabajamos ese tema y luego mencionamos el gnosticismo, ¿ya? Y el gnosticismo, más que una religión distinta al cristianismo, es una filosofía que habla de cómo los hombres se salvan. Entonces, es una doctrina, es una filosofía relacionada con la salvación. Y de ahí entonces el peligro del gnosticismo, porque la tesis fundamental del gnosticismo era que el hombre había llegado a existir en una realidad dualista, es decir, una realidad material y una realidad espiritual. Y la que valía la pena, la que era salvable, era la realidad espiritual, el espíritu humano, y no la realidad física del hombre. El cuerpo, por lo tanto, pertenecía al mundo de la materia, al mundo digamos, inferior, a lo finito, y eso entonces no era salvable, pero sí el espíritu. Y la forma como podía el hombre salvarse era a través de un conocimiento especial que venía a través de ciertos medios, o medios, en este caso, que eran entes iluminadores, por ejemplo, grandes maestros, seres angelicales, que traían revelaciones, que traían conocimiento, y revelaban los misterios de aquel único ser que daba forma a todo, a toda la existencia, y que existía muy alejado de la materia, inmaterial por supuesto, pero que no podía relacionarse con la materia, y para ello surgían un montón de eones que de alguna forma eran como medios, y esos eones pueden ser profetas, pueden ser salvadores, pueden ser el mismo Cristo, por ejemplo. Entonces la salvación, más que el perdón de tus pecados, era el conocimiento como medio de salvación. Y no era salvado, para el gnosticismo la salvación no tenía que ver con que Dios restaurara la totalidad de su creación a la comunión del Dios Santo, a la reconciliación con el Dios Santo, sino que era el desprendimiento del alma o del espíritu del cuerpo para existir en una realidad superior, inmaterial para siempre, y por lo tanto no existía la posibilidad de una resurrección del cuerpo. Y esa era, digamos, gran parte de lo que fue, digamos, el gnosticismo de la época del siglo II y III. Así que luego de eso, de este tema, el siguiente tema que yo quiero desarrollar en esta clase, y con esto vamos a ir terminando, era que la iglesia no solamente sufrió las herejías,
sino que también tuvieron retos, y estos retos implicaban las respuestas que, digamos, los padres de la iglesia le dieron a estas herejías. Y como fueron bastantes, unas relacionadas, por ejemplo, con la Trinidad, otras relacionadas con la divinidad y la humanidad de Cristo, otras con la salvación, por ejemplo. Si uno lo va catalogando digamos, de acuerdo a cada doctrina que nosotros los cristianos tenemos desde la Escritura, siempre hubo una distorsión o hubo un problema de comprensión o una filosofía que venía a distorsionar lo que el Evangelio nos enseñaba a través de la Escritura. Entonces, por ejemplo, en la doctrina de la Trinidad, la herejía era que Dios era solamente una persona, y eso habla del unicitarismo o unitarismo, que sería en este caso esa herejía. El modalismo, porque negaba que en la Trinidad existieran tres personas, solamente una, por lo tanto, ese único ser divino, digamos, como persona, tomaba ciertos modos a lo largo de la historia de la redención, primero como Padre, después como Hijo y al final como Espíritu Santo, el modalismo. Y otros relacionados con la cristología. Por ejemplo, en el caso de la doctrina más fuerte que fue atacado por los apóstoles, por ejemplo, Juan, en la carta de Juan, era el docetismo, y el docetismo negaba que Cristo haya venido en carne, sino que era una apariencia humana nada más. Y ese docetismo tenía relación con la cristología, con la doctrina del Hijo de Dios. Y bueno, también otros que no negaban que el Espíritu Santo sea una persona. No tenían problemas con la divinidad en general, porque siempre se habla del Espíritu de Dios. Entonces necesariamente estaba vinculado con la divinidad, pero que fuese una persona distinta al Padre y al Espíritu, no, eso fue, digamos, un problema para muchas personas, y se cometieron también errores en ese sentido. Y los padres capadocios fueron los que respondieron a esos problemas doctrinales. Bien, vamos entonces a continuar con lo que tengo presentado acá. Mencionábamos que el objetivo era comprender cómo los padres de la iglesia respondieron al pensamiento heterodoxo. Y podríamos decir, por ejemplo, que hay una especie de... Si uno lee la historia, especialmente el libro Historia del Pensamiento Cristiano de Justo González, en el capítulo que habla sobre este tema, uno va a descubrir que la iglesia tuvo cierta unidad para poder responder a esto, ¿ya? Para poder responder a las herejías. Pero que esos recursos que ocupó la iglesia para responder a las herejías, en algún momento dado también se transformaron en otros problemas, ¿ya? Y lo voy a ir explicando cuando estemos en la parte ya final de la clase. Bien, bueno, mencionábamos el judaísmo, mencionábamos el gnosticismo, y ahora vamos a tratar un poco sobre el Marción, ¿ya? Me disculpo que ando un poquito con problema en la garganta. Bueno, Marción, entre la inmensa muchedumbre de tergiversaciones de su mensaje a que tuvo que enfrentarse la iglesia naciente, ninguna fue también tan peligrosa como la de Marción, ¿ya? Marción era natural de la ciudad de Sinope, en el Ponto, donde su padre era obispo. Podríamos decir entonces que eran cristianos. De allí partió e hizo un recorrido por Asia Menor, donde se entrevistó con Policarpo de Esmirna, que sería también uno de los discípulos directos también de algún apóstol, cuyo reconocimiento pidió y quien le respondió: te reconozco, primogénito de Satanás. Es decir, Marción quiso de alguna forma tener la bendición de Policarpo, pero la doctrina de lo que él enseñaba estaba muy alejado, muy lejos del verdadero evangelio,
que había sido enseñado por los apóstoles y que Policarpo también era depositario de esa fe. De Asia Menor, Marción pasó a Roma y allí continuó forjando su pensamiento hasta que probablemente en el año 144 fue expulsado de la iglesia en esa ciudad. Entonces fundó una iglesia marcionista y esto fue lo que hizo uno de los más terribles rivales del cristianismo ortodoxo. ¿Por qué ocurre eso? ¿Por qué Marción se transformó en alguien muy peligroso para la iglesia? Porque por primera vez, una persona herética en doctrina formaba o fundaba un movimiento, una iglesia. Pensemos, por ejemplo, en esta época no existía distintas iglesias en el sentido como las vemos el día de hoy, como las iglesias presbiterianas, pentecostales, asambleístas. Existía la iglesia, nada más la iglesia cristiana, y la única diferencia era geográfica. La de Roma, de la Antioquía, la de Alejandría, la de Jerusalén. El aspecto topográfico era el único que diferenciaba las iglesias y tal vez algunas costumbres dependiendo del ala oriental y también el ala occidental. Pero Marción se transforma en uno de los primeros en formar una comunidad, una iglesia, en base a sus propios criterios teológicos. Y eso entonces fue, digamos, la diferencia con respecto al gnosticismo. El gnosticismo era una escuela, eran profesores, maestros que enseñaban y de alguna forma tergiversaban las doctrinas porque tomaban la filosofía griega y las mezclaban y las metían también con digamos, lo que era el cristianismo. Pero Marción, que era de la iglesia, terminó siendo alguien que formó una nueva iglesia o una nueva comunidad, digamos, y que también rivalizó con la iglesia ortodoxa. Los distintos maestros gnósticos, por ejemplo, eran solamente esos, maestros. En cambio, Marción fundó una iglesia frente a la que ya existía. Y esta iglesia llegó a tener tantos adeptos que durante algún tiempo pudo pensarse que resultaría victoriosa en el conflicto. Entonces no es algo menor. ¿Por qué? Porque rivalizó con la iglesia ortodoxa en términos de cantidad, en términos de la gente que estaba adherida a Marción. Aunque después del siglo III el marcionismo comenzó a decaer y pronto desapareció en el Imperio Occidental, antes de esa fecha fue una verdadera amenaza para la iglesia que se debatía en medio de las persecuciones. Entonces, habría que uno ir contextualizando acá que la iglesia no es que estando en la situación de tranquilidad podía defenderse ante este tipo de herejías, y vamos a ver de qué trataba Marción, sino que también estaba en periodo de persecución. Y estos periodos de persecución hacían muy difícil que la iglesia se defendiera adecuadamente. Y estos tiempos de persecución trajeron a su vez algunas cosas que posteriormente dieron forma a la antigua Iglesia Católica Romana. ¿De acuerdo? Vamos a ir explicando eso poco a poco. Bien, el pensamiento de Marción es francamente dualista. Podríamos decir que el dualismo de Marción es un dualismo que está muy conectado con el dualismo gnosticista, ¿ya? O gnóstico. En este caso es un dualismo absoluto, ya de parte de los gnósticos, y en cambio el de Marción podríamos decir que es un dualismo que deriva de un monismo inicial. Cuando hablamos de dualismo, estamos hablando de dos fuerzas, de dos entidades que se enfrentan o se combinan. Y cuando hablamos de monismo, estamos hablando de una fuerza nada más o de una entidad que va a devenir después en un proceso de generaciones, ya de derivaciones en dualismos. Eso es lo que de alguna forma tiene en común Marción con, en este caso, con el gnosticismo. Para él, todo cuanto en este mundo material es necesariamente malo. Esto no se debe a que
haya una consideración filosófica de parte de él, metafísica, sino que se debe más bien a consideraciones de orden religiosa. ¿Qué quiero decir con esto? Leyendo, por ejemplo, a Justo González, él explica que en realidad Marción, como es una persona de la iglesia, que surge en un contexto de la iglesia, él no es un maestro del gnosticismo, ya como una persona que está relacionada con el mundo griego, un filósofo externo a la iglesia, sino que es una persona religiosa, supuestamente cristiana para él, a su juicio, pero que comienza a aplicar ese dualismo a la teología cristiana. Y vamos a ir viendo de qué se trata. No se trata de que, porque cierta escuela así lo afirme, Marción piense que la materia es mala. Se trata más bien de que Marción, mirando con detenimiento este mundo en que vivimos, no ve en él más que el imperio, que el imperio de la ley y de la justicia. Entonces, él dice, bueno, existe un imperio que es de la ley y de la justicia, y todo lo que se opone a esa ley es lo malo, ¿ya? Entonces, Marción va a ser una persona muy apegada al legalismo, ¿de acuerdo? Entonces aquí tiene que ver con una postura también personal, digamos, legalista que va a tener respecto de cómo él mira el mundo. Frente a esto, el evangelio cristiano es el evangelio de la gracia, el evangelio del Dios cuyo amor es tal que perdona a los pecadores más abyectos. Luego el evangelio cristiano es el mensaje de un Dios otro, extranjero, que no es el Dios que gobierna este mundo. Y aquí comienza a ponerse más difícil la cosa. Porque Marción, si él va a decir, él va a aceptar un dualismo, pero ese dualismo lo mete en el Antiguo Testamento. ¿Cómo lo va a hacer? Va a pensar que existe un Dios que no se conoce, un Dios inaccesible, un Dios absoluto, pero que en estas derivaciones de eones, como el gnosticismo creía, uno de estos eones sería este Dios en minúscula, un Dios en minúscula que sería en este caso Yahvé o Jehová de los ejércitos del Antiguo Testamento, porque sería un Dios, digamos, malévolo, un Dios, digamos, vengativo, guerrero, que es más o menos la crítica que le hacen muchas personas a la Biblia, porque Dios en el Antiguo Testamento hacía tal cosa y en el Nuevo Testamento tenemos una mirada distinta. Entonces, Marción trabaja eso y va a decir, bueno, este Dios, digamos, perfecto, bueno, de la gracia, no es ese Dios que se muestra en el Antiguo Testamento. A eso me refiero con ese dualismo. El Dios que gobierna este mundo es el que los judíos llaman Jehová o Yahvé. Este es el Dios que hizo todas las cosas y vio que eran buenas. Este es el Dios que requiere sacrificios sangrientos, el Dios que dirige a su pueblo en batalla, el Dios que ordena que poblaciones enteras sean pasadas a cuchillo, el Dios que visita la maldad de los padres sobre los hijos, sobre los terceros y los cuartos, las cuartas generaciones. Por encima de este Jehová justiciero y vengativo, hay otro Dios con mayúscula, el Dios no conocido, que es el Dios de amor. Este no se relaciona con este mundo, sino que es el extranjero, ¿ya? Es decir, en este dualismo, digamos, gnosticista que tiene Marción, va a decir, bueno, Dios, como es un ser perfecto, un ser espiritual, no se puede mezclar con la materia. Por lo tanto, crea y forma un otro Dios, que es el Dios que nosotros leemos en el Antiguo Testamento como Jehová, Dios de los ejércitos, que creó los cielos y la tierra, el Dios que manda a Israel, por ejemplo, a conquistar Canaán, y que como dice acá, le dice que poblaciones enteras sean arrasadas por los israelitas. Bien, entonces ese Dios es el Dios del Antiguo Testamento, pero que no tiene que ver con ese Dios, digamos, superior, que está más allá de Jehová de los ejércitos, y que sería en este caso el Dios extranjero, el que no conocemos.
Este dualismo de Marción le relaciona estrechamente con los gnósticos, como yo acabo de explicar. El problema del mal que existe en este mundo parece haber sido una preocupación del primer orden, tanto para Marción como para los principales maestros gnósticos. En el fondo, acá dice Justo González que en realidad Marción estaba preocupado por el problema del mal en el mundo. Entonces, ¿cómo podía justificarse el tema del mal o la maldad, ¿de acuerdo? Si Dios es un Dios infinitamente perfecto y lleno de amor, ¿cómo era posible que ese Dios se relacionara con la materia, con la maldad de este mundo? Entonces necesitó crear o interpretar él un Dios inferior, que sí podía relacionarse con este mundo, ¿ya? Y de alguna forma justificar a ese Dios a través de esa postura. Al igual que ellos, Marción rechazaba todo lo que se relacionaba con la materia, el cuerpo y el sexo. Ya en ese caso podríamos decir que incluso la iglesia de Marción se destacaba por ejemplo, prohibir ciertas cosas. Si tú, por ejemplo, eras un viudo o viuda, se alentaba a que no te volvieras a casar. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque eso significaba volverte a casar, volver a tener relaciones carnales, relaciones sexuales con alguien más. Entonces, mejor evitabas eso y te acercabas más a la divinidad, a lo espiritual, que es lo que buscaban ellos. Entonces, entonces por eso yo menciono aquí que estaba en oposición a la materia, al cuerpo y al sexo. También, al igual que muchos sellos, Marción estaba dispuesto a conceder al Antiguo Testamento cierta veracidad, pero solo como la revelación de un Dios o principio inferior, que es lo que le explicaba anteriormente. Entonces, Marción, su imagen de Dios del Antiguo Testamento no es el Dios que nosotros los cristianos confesamos, aquel Padre que se reveló en Jesucristo, sino un Dios en minúscula que de alguna forma, ¿cierto?, se relaciona con la materia que es mala, porque Él la creó, y que la gobierna, pero siempre en una realidad inferior, y no exaltada y gloriosa, inaccesible, como el verdadero Dios que Él creía. Por otra parte, la idea de un Dios desconocido que se halla por encima del Dios creador no es original de Marción, sino que forma parte de la doctrina de Cerdo, Cerinto y Basilides, que son también, digamos, gnósticos, ¿de acuerdo? Eran maestros también que pensaban que ese Dios, digamos, que estaba en el Antiguo Testamento, que mandaba matar gente, por ejemplo, no podía ser el Dios del Nuevo Testamento, por lo tanto tenía que haber otra cosa ahí. Bien, la consecuencia de estos puntos de contacto con el gnosticismo es que la doctrina de Marción sufre del mismo defecto fundamental de que sufre el gnosticismo, al excluir de este mundo de la esfera en que el Dios Supremo ejerce su dominio, despojado de todo sentido a la vida en que en él debemos vivir. Bueno, buscando el sentido de esta parte, que Justo González en su libro nos presenta, en el fondo dice que Marción, al decir eso, hace que Dios, el Dios bíblico, ¿de acuerdo?, el Dios del Antiguo Testamento, sea como una especie de un Dios en minúscula que no está verdaderamente relacionado, o que no, o el Dios verdadero que él cree no gobierna, no dirige soberanamente este mundo. Bien, ahora continuando, es por esto que Tertuliano, ya acuérdense de Tertuliano en la historia de los padres de la iglesia, con su agudeza característica para descubrir los puntos débiles de una doctrina cualquiera, se burlaba del Dios supremo de Marción, que había esperado tanto para darse a conocer y que entre tanto no había sido capaz de producir siquiera un pobre vegetal. Entonces, claro, siguiendo la lógica de Marción, podríamos decir que el único Dios que conocemos que haya creado algo era este Dios Yahvé o Jehová del Antiguo Testamento, y que Marción pensaba que era el Dios
inferior. En cambio, el Dios superior, infinito y eterno y lleno de amor, no había aparecido en escena hasta que Cristo llega. Y como no había aparecido en escena, entonces, ¿qué había hecho antes? Había estado ahí en la espera. Por eso Tertuliano se burla de él y diciendo, bueno, este Dios que entre tanto que el otro Dios inferior, Yahvé, funcionaba, él no había hecho nada. Entonces, de alguna forma se tomaba de esos conceptos Tertuliano para burlarse de la doctrina de Marción. Ahora, pero también hay otros aspectos que Marción se distancia del gnosticismo. ¿De acuerdo? No es solamente gnóstico, tiene elementos gnósticos, pero que se distancia de ellos, también en ciertos aspectos. En primer lugar, Marción no pretende poseer un conocimiento secreto mediante el cual se ha de lograr la salvación. Según él, su doctrina se sigue de un estudio cuidadoso del mensaje cristiano, tal como Pablo lo predicaba. Entonces, Marción pasaba por bíblico también, por exegeta, o alguien estudioso de la Biblia. Este mensaje se encuentra, según Marción, en la epístola de Pablo y en el Evangelio de Lucas, aunque es necesario revisar esas epístolas y ese Evangelio a fin de eliminar las muchas interpolaciones judaizantes de que han sido objeto. Entonces, Marción, siguiendo con esta lógica dualista que negaba que el Dios soberano, infinito y eterno, nosotros creemos que se reveló en Cristo, como él creía que el que estaba en el Antiguo Testamento era un Dios inferior, había que sacar del Nuevo Testamento todos los vestigios que pudiesen estar relacionados con el judaísmo como un elemento inferior. Por lo tanto, Marción dividía el Nuevo Testamento y sacaba libros o cartas que estaban más relacionadas con lo material y que se quedaba con las doctrinas más espirituales, digamos, como por ejemplo la del apóstol Pablo. Pablo era el heraldo de un mensaje radicalmente nuevo, el mensaje de la revelación del Dios hasta entonces desconocido. Por ello, el Antiguo Testamento no puede tomarse como la palabra de Dios que se reveló en Jesucristo. Por ello, la referencia al Antiguo Testamento que se encuentran en las epístolas paulinas no son más que adiciones posteriores. Entonces, como él no aceptaba la totalidad del canon y solo los puntos en que se distanciaba del Antiguo Testamento, él decía, bueno, las epístolas de Pablo que tuviesen algún vestigio del Antiguo Testamento había que también sacarlas, depurarlas. Entonces podríamos estar ante una persona que hacía de la teología lo que él quería, ¿ya? Y no tenía un, digamos, escrúpulo en sacar de la Biblia cosas que él consideraba que no estaban bien. Y lo mismo puede decirse del Evangelio de Lucas, el acompañante de Pablo. De este modo, llegaba Marción a formular un canon del Nuevo Testamento, y es importante señalar que este es el primer canon neotestamentario de que tenemos noticia. Es interesante esto porque nosotros pensamos que el primer canon, es decir, aquellos conjuntos de libros que se transforman en autoridad para la iglesia, fue el canon que nosotros conocemos. Y lo que nos muestra Justo González en su Historia del Pensamiento Cristiano, va a decir que Marción fue el primero en que empezó a unir libros y a usarlos como un elemento de autoridad para la iglesia. Interesante ese punto. Claro, nosotros después vemos la respuesta de la iglesia, que vamos a estar anunciando más adelante. Y claro, la iglesia forma el canon, ¿ya? O reconoce, mejor dicho, los textos apostólicos y le da entonces ese, digamos, ese tinte, digamos, que va a ser importante para la iglesia de oficialidad para todas las comunidades posteriores.
La doctrina de Marción, aquí me equivoqué, ya Marción, después lo corregimos, por supuesto, se basa en el estudio de estas escrituras, pues él no pretende ser profeta ni poseer conocimiento secreto alguno, sino solo exponer lo que las escrituras, claro está, afirman, ¿ya? Es decir, las escrituras que él mismo ha escrito o que él mismo ha seleccionado, ¿bien? Así que podríamos señalar eso, ¿ya? Voy a corregir esa parte porque debe estar claro también digamos, en lo que nosotros estamos mencionando, ¿cierto? Y acá. Entonces, Marción, bien, Marción, pues él no pretende ser profeta ni poseer conocimiento secreto alguno, sino solo exponer lo que las escrituras, claro está, ¿cierto? O las escrituras según en este caso, ¿cierto? Como ahí, según él, claro está, afirma. Y ahí está. Bien, podremos decir, él afirma, ¿ya? Para concordar ahí. Perfecto. Bien. Entonces, claro, nosotros vemos acá una persona que es capaz de ser, digamos, tomar ciertos libros y de estos libros va a él a editarlos, va a sacar cosas y todo de acuerdo a su teología. Es lo que nosotros decimos muchas veces cuando decimos hacemos una exégesis o hacemos una exégesis. Es decir, cuando lo que nosotros estamos estudiando viene de la misma escritura y cuando lo que nosotros creemos lo imponemos a la escritura. Y si la escritura, en este caso, dice algo distinto a lo que yo creo, bueno, lo que yo hago entonces es sacar, ¿ya? Saco lo que me molesta. Y podríamos decir que Marción sería en la historia de la iglesia uno de los primeros que va a estar, digamos, realizando ese tema y que en el tiempo moderno que nosotros estamos viviendo el día de hoy, también está sucediendo. Por ejemplo, en el tiempo de hoy podríamos poner a muchas de algunas iglesias apóstatas, liberales, que ponen, por ejemplo, artículos femeninos o pronombres femeninos para Dios, ¿ya? O ponen y sacan, por ejemplo, temas que tienen que ver con la homosexualidad, la sacan de la Biblia para que la Biblia no tuviese, digamos, un mensaje en oposición al homosexualismo, ¿ya? Eh, y así muchas cosas van sucediendo, digamos, iglesias que han aceptado Biblias feministas, ¿ya? Feministas en el sentido radical, que no van a aceptar en este caso que el Padre, el Hijo y el Espíritu sean nombrados con pronombres masculinos. Bueno, eso es lo que está sucediendo también el día de hoy y ya estuvo presente con Marción en esta época. En segundo lugar, Marción no manifiesta ese interés especulativo que es característico de los sistemas gnósticos. La numerología y la astrología no tienen importancia alguna en su pensamiento. Acuérdense que nosotros vimos que el gnosticismo se basaba mucho con los dualismos y esos dualismos trajo como consecuencia la numerología, y también la, la astrología, ¿bien? Como seres angelicales, seres también celestiales, los movimientos de los astros. Su dualismo, más que un dualismo cosmológico, es decir, del mundo de la creación, es un dualismo soteriológico, es decir, que está relacionada con la salvación, que no lleva a construir esas interminables series de eones que tanto interés o interesaban a los gnósticos. Por último, Marción se distingue de los gnósticos por su marcado interés en la organización.
los maestros gnósticos fundaron escuelas o tendencias, Marción fundó una iglesia. Esto se debe sin duda a su convicción de que su doctrina no era una simple revelación que él había recibido, sino la interpretación correcta del mensaje que la iglesia había tergiversado. Entonces, aquí nosotros vamos a ver, si tuviésemos la posibilidad de ver una película de Marción, imaginémonos la escena de un tipo, digamos, que se cree capaz de él de ser el único que tiene la interpretación correcta, y cuando eso no funciona y los textos no concuerdan con lo que él dice, él simplemente lo saca. Y ahí tenemos el principio de lo que no solamente son las herejías, sino también el principio de los movimientos sectarios. El sectarismo, ¿qué es lo que hace? Hace que todas las personas vivan en función de una personalidad. Y parece que Marción, si uno lee lo que él postulaba, era una persona muy dominante también. A partir de tal convicción, lo que se imponía era fundar una nueva iglesia que restaurase el mensaje que había sido corrompido. Marción fundó esa iglesia y con ello hizo aún mayor el reto que su movimiento presentó a la iglesia ortodoxa. Es decir, claro, lo que habíamos dicho anteriormente, que fue Marción uno de los, digamos, heréticos más peligrosos de la iglesia porque combatió a la iglesia ortodoxa con otra iglesia. Sin embargo, el que Marción no sea un verdadero gnóstico no le libra de alguno de los errores que los gnósticos derivaban de su dualismo. De estos errores, el más serio desde el punto de vista de la iglesia es el docetismo. ¿Se acuerdan que lo habíamos mencionado? Al igual que los gnósticos, Marción negaba que Cristo fuese verdadero hombre. Y ahí tenemos entonces el concepto doceta, ¿cierto? Este docetismo se difiere del de los gnósticos. Para estos últimos, la principal piedra de tropiezo era la pasión y muerte de Cristo. Es decir, ellos no podían aceptar, los gnósticos, cuando hablaban de Cristo, que Cristo haya muerto en la cruz. ¿Cómo es posible que el ser divino participara de la carne, que es mala, participara de un cuerpo y que sufriera? Por lo tanto, tenía que haber sido una apariencia nada más. ¿De acuerdo? Pero para Marción, lo verdaderamente inaceptable era el nacimiento de Cristo. Entonces, por una parte, los gnósticos no aceptaban la muerte y la pasión de Cristo en la cruz porque no podían aceptar el hecho de que Dios participara del sufrimiento y la carne y la materia. Y en el caso de Marción, decía que era inaceptable que el Hijo de Dios, que el Cristo, naciera en un cuerpo, ¿ya? El nacer como niño colocaría al Salvador dentro de la esfera de la acción del Dios creador y negaría el carácter radicalmente nuevo del Evangelio. Entonces, de alguna manera, Marción creía que si Cristo hubiese sido verdaderamente como él lo interpretaba, no debía haber nacido, sino que debía de haber aparecido nada más. Bien, con esto vamos a estar, digamos, ya cerrando esta etapa de este curso de la patrística, mencionando algunos elementos de la respuesta de la Iglesia. Y con ello entonces estaríamos ya cerrando todas estas clases que hemos tenido este curso tan especial de la doctrina de los padres de la Iglesia. Ahora, los padres de la Iglesia usaron ciertos instrumentos para poder debatir y para poder ganarle a Marción y a los gnósticos. Si nosotros leemos un poco de la historia de la Iglesia y también de los padres de la Iglesia, vamos a ver ciertos elementos comunes que van a ser, digamos, frente común ante las herejías. Los instrumentos usados como respuesta fundamental contra las herejías son principalmente, y aquí está la clave, la autoridad apostólica.
Estos instrumentos a que nos referimos en el énfasis de la sucesión apostólica es el canon del Nuevo Testamento, la regla de fe y los credos. Se hayan unido por el común denominador de la autoridad apostólica. Entonces, si nosotros hablamos que dentro de los instrumentos que usó la Iglesia para defender la fe, estaba en el canon del Nuevo Testamento, la regla de fe, los credos, por ejemplo, en los concilios, ¿de acuerdo? Y la sucesión apostólica, todo eso descansaba en un principio mayor, que era la autoridad apostólica. Ahora, ¿cómo hay que entender cada uno de estos elementos? Porque si lo entendemos de forma equivocada, damos pie al razonamiento católico romano, que van a decir precisamente que la sucesión apostólica es la que ellos han heredado hasta llegar hasta el último papa. Y que en base a esa sucesión apostólica, ellos tienen la autoridad apostólica. Y de ahí entonces que el magisterio de la Iglesia Católica Romana es un magisterio absoluto, porque así como la autoridad apostólica era absoluta en el sentido de que era inspirada, inerrante, aquella que se da en la Escritura, bueno, si ellos son partícipes de esa sucesión apostólica, el magisterio de la Iglesia también lo es. Pero esa es una tergiversación de los conceptos que la Iglesia y como los padres de la Iglesia usaron estos conceptos. Los vamos a ir explicando. Ahora, la importancia de la sucesión apostólica está precisamente en que las iglesias que la poseen pueden pronunciarse con certidumbre acerca de la doctrina apostólica. Y nosotros debemos imaginarnos un poquito este tema, como recrear la escena. Pensemos, estamos atacados por el gnosticismo, estamos siendo atacados por el judaísmo, estamos siendo atacados por las herejías marcionistas, ¿ya? Imaginemos la escena. Para colmo, estamos en una situación de persecución. La iglesia está siendo perseguida en varias partes del Imperio Romano. Y los padres de la iglesia, muchos de ellos vivieron el martirio. Por lo tanto, murieron defendiendo la fe de Cristo, que Él es el Quirio, el Señor, el único Señor, y no el emperador romano. Entonces, las iglesias que estaban compuestas mayoritariamente de personas que no tenían toda la Biblia en sus manos, muchos de ellos no sabían leer tampoco, pero sí algunos obispos que tenían conocimiento y tenían lectura y tenían la escritura, y sabían leer y escribir. Y ellos defendían la fe, defendían la doctrina de la iglesia, la doctrina de la palabra del Señor. Entonces, si tú tenías, digamos, de alguna forma, en esta época, el año 140, 150 en adelante, que hubo un apóstol en tu iglesia, entonces le daba más certidumbre, más seguridad a ellos. Por algo obvio, porque tuvieron algunos apóstoles en medio de sus comunidades y hubo discípulos directos de ellos. Entonces, claro, les daban más seguridad. Y en ese sentido, hablaban de la sucesión apostólica, ¿ya? No como un elemento jerárquico, sino como algo histórico que les permitía decir, bueno, nosotros tuvimos acá al apóstol tanto y tenemos sus discípulos, por lo tanto tenemos mayor seguridad. ¿Ya? Cuidado con ese punto porque después la Iglesia Católica Romana va a tomar esos elementos y le va a dar un sentido más jerárquico. El canon del Nuevo Testamento no es más que el conjunto de los libros apostólicos y cuya doctrina es apostólica porque fueron escritos por los acompañantes y discípulos de los apóstoles. Ya, ahora, quiero señalar esto. Cuando por primera vez la Iglesia toma conciencia que tiene que tener claro cuáles son los libros apostólicos y qué criterios utilizaron ellos. Entonces, desde la perspectiva, digamos, de la historia de la Iglesia, en el siglo II, estoy pensando en la mitad del siglo II en adelante, el año 150 en adelante,
va a ocurrir que la iglesia, ante los ataques de las herejías y los ataques del mundo, digamos, gentil, pagano que los perseguía, comenzaron a tomar conciencia que era necesario no inventar un canon, ya una regla por parte de ellos, sino de unir todos los textos apostólicos y los que estaban, digamos, relacionados con los apóstoles. Por ejemplo, Lucas no fue un apóstol de los 12, pero sí fue alguien que estaba relacionado con Pablo, por ejemplo. Marcos también no lo vemos como parte de los discípulos, sino que fue discípulo de Pedro. Entonces vamos a ver ahí un conjunto de escritores del Nuevo Testamento cuyos textos ya estaban circulando en la iglesia y comienzan entonces la iglesia y los padres a darle cierto orden, ¿de acuerdo? Acuérdense también cuando mencionamos las primeras clases de los padres de la iglesia sobre el poder de la sola escritura y la tradición. Y mencionábamos que ellos ya tenían un listado de libros del Nuevo Testamento. Entonces, ¿qué ocurre históricamente ahí? Y esto es muy importante. Va a suceder que la iglesia decide, a través de los textos del Nuevo Testamento, en ellos reconoce la autoridad apostólica, ¿de acuerdo? Por haber sido escrito directamente de mano de un apóstol o de un discípulo de un apóstol. En este caso, por ejemplo, de Lucas, estoy usando ese ejemplo. Bien, eso es muy importante. Por lo tanto, la tradición de la iglesia se cerró, ya la tradición apostólica, mejor dicho, la tradición apostólica se cerró con el canon del Nuevo Testamento, hasta el libro del Apocalipsis. Y la iglesia, al hacer eso, lo que hizo fue tomar conciencia que todo lo posterior a eso, de ese siglo en adelante, toda la tradición posterior a la apostólica, debía estar subordinada a la autoridad completa y total que tenían los apóstoles. Y eso es punto clave. ¿Por qué la iglesia finalmente establece ese canon? Porque reconoce que la autoridad suprema no está en sí misma, está en los escritos apostólicos. Y estos escritos apostólicos terminan siendo la autoridad para ellos porque ya no tienen apóstoles entre ellos. Están solamente los obispos. Y los obispos llaman a subordinarse a la doctrina apostólica. ¿Y dónde está la doctrina apostólica? En el canon del Nuevo Testamento. Entonces, toda tradición posterior o ulterior de la iglesia debe someterse a un examen desde la escritura y no al revés. Es decir, la tradición apostólica no está en coordinación con la tradición post-apostólica, sino que está en subordinación, reconociendo entonces que la autoridad de las escrituras reside porque fue escrita por los apóstoles. ¿Ya? Y ahí está la clave de este asunto. Lo que hace el mundo católico romano actualmente, por ejemplo, es no tomar en cuenta que la iglesia en esa época se subordinó a la apostólica, a la autoridad apostólica, sino que ellos creen que la iglesia produjo el canon. Y como produjo en la iglesia el canon, ella es la autoridad. Sin también negar que la Biblia, el Nuevo Testamento también es autoridad para la iglesia, pero se pone en el mismo lugar, ¿ya? En un elemento de coordinación y no de subordinación. Eso es el postulado católico romano actual. Nosotros creemos que la iglesia históricamente, al formar el canon, lo que va a hacer entonces es reconocer que ahí reside la autoridad suprema y no en ella.
y que toda posterior tradición e interpretaciones, concilios, cartas y libros que ellos mismos van a escribir para defender la fe, siempre debe estar subordinada a esto. Ahora, cuando menciona sobre la regla de fe, que es otro instrumento que ellos señalaban, estamos hablando de aquello que se predicaba en la iglesia. El querisma, podríamos decir, la proclamación de los obispos, que era como una regla, esto es lo que nosotros creemos. Entonces, esa regla de fe servía para que los hermanos supieran en qué creían ellos. Así como nosotros lo hacemos en el día de hoy. Nosotros, por ejemplo, decimos, bien, la Biblia es la autoridad suprema. Es la autoridad, digamos, superior, porque en ella reside la inspiración divina, la autoridad de Dios, la autoridad apostólica. Pero ¿quién te predica ese canon? ¿Lo hace el pastor? ¿Lo hace el maestro? Y se va formando una doctrina en esa predicación. Se va formando una maestría por parte del pastor o el hermano que te enseña en la iglesia. En la práctica eso sucede. Pero nosotros decimos, bueno, lo que el pastor predica, lo que me están enseñando en este curso, lo que me están enseñando tal vez en otra asignatura, yo debo siempre tomarlo en cuenta como subordinado a lo que la Escritura me enseña, por supuesto, porque ella es la palabra de Dios, no lo que nosotros podemos decir. Aunque esté basada en la Biblia, sigue siendo palabra mía y no palabra digamos, de la misma Escritura. Entonces siempre debo estar examinándome o examinándonos de que no nos desviemos de la Escritura. Pero en la práctica va a suceder que se va a formar una especie de norma, de regla, que ha sido normada por la Biblia, pero que termina siendo, por ejemplo, en nuestros casos, una confesión de fe de Westminster, por ejemplo, o el catecismo de Heidelberg, o la confesión helvética, los cánones de Dort, los 5 puntos de Calvino, por ejemplo, que es nuestra regla de fe, en el sentido práctico, porque no estamos diciendo que con eso nosotros decimos que es palabra de Dios lo que dice Calvino, o lo que dice la confesión de fe de Westminster. De hecho, la misma confesión de fe de Westminster dice que la Biblia es la única regla de fe y práctica. Lo dice. Pero termina siendo una regla para nosotros también. En ese sentido lo estoy hablando. Por ejemplo, si un pastor en la iglesia presbiteriana quiere ser pastor en la iglesia presbiteriana, él tiene que jurar que va a defender la Biblia y va a también defender la doctrina que esa iglesia enseña. Entonces, ahí se va a mostrar que la regla de fe también funciona en una iglesia. Los credos son la expresión de esa fe que el creyente acepta en el bautismo, y conviene recordar que pronto se creó la leyenda de que el más común de esos credos, el credo romano, había sido compuesto por los apóstoles. ¿Ya? Entonces es una leyenda porque no se puede decir que en este caso el credo apostólico haya sido escrito por un apóstol. ¿De acuerdo? No se puede decir eso, no hay base histórica. Pero sí se puede decir que todo lo que se cree en el credo apostólico, los 12 artículos que nosotros estudiamos, son bíblicos, ¿no? Porque se resumen más cercano y más certero que tenemos de la fe, digamos, de la primera iglesia, o primer siglo. Por último, la lucha teológica contra las herejías usó siempre como un argumento principal el origen apostólico de la doctrina que defendían. Y ahí está, entonces siempre vamos al origen. Los padres de la iglesia siempre hicieron eso. Por ejemplo, en el caso de Marción, la oposición a Marción fue que la iglesia oficializó el canon total de todo el Nuevo Testamento. Y las doctrinas falsas, dualistas que tuvo Marción fueron debatidas también por muchos de los padres de la iglesia, señalándoles desde la escritura sus equivocaciones. ¿Ya? Y ahí estamos terminando entonces la clase por hoy, hermanos.
Bien, voy a dejar de presentar, de compartir esto y mencionarles que la idea entonces, hermanos o hermanas que están aquí escuchando, que eh, preguntarles sobre sus trabajos, ¿ya? ¿Cómo va ese asunto? Yo no recuerdo si les di una fecha específica, ¿ya? Pero podemos dejarlo claro en esta oportunidad si eso no lo hice antes. Así que, por ejemplo, hermana Agustina, ¿usted ya tiene su trabajo listo como para que me lo pueda mandar por medio Sí, solo lo del... envié porque no sabía cómo o a dónde enviarlo. Ya, la idea es que me lo mande por el mismo WhatsApp nada más. Ok, ¿Ya? Como yo estoy en el WhatsApp de ustedes, me lo manda por interno, me dice quién es usted y con eso estamos, yo se lo recibo y se lo recepciono. ok, ¿Ya? ok. Y mi evaluación es como lo habíamos dicho con el pastor Juan Lobos, que va de 1 a 100, ¿ya? Y la rúbrica es la que yo les pasé a ustedes, la que voy a usar para evaluarlos. ¿Bien? Ya, y lo mismo, hermano Arsenio, ¿usted ya tiene su trabajo listo? Me falta todavía algunos Va- puntos Ya, ¿usted cree que va a necesitar una semana más para entregarlo? y yo creo que sí, pastor, porque esta semana estoy de guardia y no voy a poder eh, hacer todo ese punto. Entonces, si una semana yo creo que ya es suficiente ya para estar De entregando acuerdo. ya. Entonces, dígale al otro hermano que no recuerdo cómo se llama, el otro estudiante que a veces se conecta, que me lo, Mario, que me lo entreguen la próxima semana entonces, ¿ya? perfecto. La próxima semana, el próximo miércoles, usted me lo Próximo mes. entrega, mejor entréguemelos todo el mismo día, ¿ya? Y así no voy recibiendo de a poquitos. Sería el próximo miércoles. Y el próximo miércoles estamos a, ¿qué fecha? Si ustedes se fijan ahí, El 4, 4 de diciembre, sí. ¿cierto? Miércoles, No es, no, perdón. 6. Sí, es 6, perdón, 6. Miércoles 6 de diciembre. Pastor, entonces yo evalúo los trabajos, se lo envío a usted nada más y usted se Sí, lo entrega a ellos. lo que me faltaría, pues escribo al pastor Juan Lobos, porque como han sido coordinados dos evaluaciones, porque ahí hacemos el promedio. Perfecto, muy bien. Entonces yo hablo con él, ¿Está le doy las bien? notas y él Ya, entonces hace el promedio y se lo entrega a usted. perfecto. Ahí Ya, tenemos la señor. nota completa. Perfecto, genial. Ya, muy bien Sí, entonces. Muy bien, perfecto. pues, hermano. Un gusto haber Oh, participado y haber sido parte también de esta clase. Que el Señor les bendiga. amén, Y también mucho ánimo para seguir perfeccionándose en la obra del Señor. amén. ¿Alguna pregunta tiene, hermano, sobre el trabajo? ¿Algo? ¿No? ¿También? Perfecto. Profesor, queremos darte gracias por tu dedicación. Hoy vemos con la garganta molesta, esforzándose, una bendición para nosotros, tu dedicación, tu disposición. Damos gracias a Dios por tu vida y oramos que el Señor siga bendiciendo tu vida, familia y ministerio. Vamos a pedir a Arsenio que ore, dando gracias a Dios por el curso y también por la vida del profesor. Bien, oremos entonces. Padre celestial, Dios todopoderoso, gracias por este momento tan especial, Señor, de poder, Señor, así a través de esta tecnología, de poder aprender, Señor, de la pastrística. Gracias por la vida del profesor, Señor, por su conocimiento, por su práctica, Señor, que ha transmitido a nosotros, Padre Celestial, para tener conocimiento también, Señor, de cómo fueron los padres, Señor, defendieron la fe. Y gracias, Padre Celestial, por esta clase, que tú puedas bendecir su familia. También, Padre Celestial, a todos mis compañeros, compañeras, Señor, que se encuentra estudiando, Padre Celestial, para que tú les puedas acompañar, bendecir, Señor, en su hogar, en su iglesia, en todo momento, Padre Celestial, para que pueda estar dispuesto a defender la sana doctrina, Padre Celestial, que es tu palabra que recibimos de ti, Padre Celestial.
Te agradecemos también por la vida del hermano Mauricio, Señor, que nos acompaña, por la paciencia que tiene, Señor, por nosotros. Y te pedimos tu dirección, tu guía para su vida, Señor, que tú puedas bendecir en especial también a él y su familia, Padre Celestial. Gracias, Padre amado, por la oportunidad que tú nos has dado y así de poder, Señor, aprender día a día, Señor, y de transmitir nuevamente, Señor, a otra persona que no conoce. Padre amado, yo te agradezco en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. 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 Muchas gracias, profesor. Gracias, hermanos. Muchas bendiciones y Bien. buen descanso. Chao, Terminen chao. los trabajos. Bendiciones. Chao, bendiciones. Chao, chao.